Continuamos, hemos hecho algo básico y vamos a comenzar a trabajar con ciertos conceptos muchísimo más importantes. Para esto, yo lo que voy a hacer es limpiar, para no hacerme tantos líos y quizás también te pueda hacer, voy a eliminar esto de acá de manera manual, ¿sí? Y vamos a hacer que todo lo cree nuevamente. ¿Qué vamos a hacer? Mira lo que voy a hacer. Primero, voy a eliminar todo esto de aquí. Vamos a empezar a trabajar con otros conceptos interesantes que podemos hacer. Tengo persona, ¿ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ir nuevamente a mi grafiquito. Vamos a conocer lo que tú ya sabes, quizás, una relación de uno a uno, ¿no? One to one. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a tener a una persona, person, ¿ok? Y voy a tener lo que es, por ejemplo, un pasaporte. Voy a llamarlo paso. ¿Por qué voy a hacer este ejemplo? Sencillo, ¿no? Es una relación de uno a uno. ¿Por qué? Porque una persona puede tener un solo pasaporte, un documento pasaporte, como el DNI, muchachos. Tú no puedes tener varios DNI. Profesor, yo puedo tener varios pasaportes de otros países, ¿no? Esta idea es así, este ejemplo es así. Y un pasaporte solamente pertenece a la persona, ¿ok? Entonces, es importante entender eso, quién es el que tiene la relación, a qué me refiero. Y esto ya ustedes lo han visto, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Por ejemplo, ¿quién es el que va a tener la llave foránea? Cuando yo digo quién va a tener la llave foránea, se conoce, ¿no? O una manera de decirlo es quién es la tabla propietaria de la llave primaria, quién es la tabla propietaria de la relación. Entonces pongámonos a pensar, pregunto, ¿quién depende de quién? ¿Persona depende de pasaporte o pasaporte depende de persona? Para este caso, pasaporte depende de una persona. Puedes crear un objeto de persona que no necesariamente puede tener un pasaporte, pero para que tú crees un pasaporte, sí o sí, tiene que haber una persona. En pasaporte vas a tener lo que se conoce, por ejemplo, ID, que va a ser, ahí está. Siempre es importante entender quién es el que va a tener la relación. Lo vamos a ver ahorita en código, pero es importante entender esta parte, ¿sí? Entonces nos dirigimos rápidamente a nuestro código y vamos a ver qué podemos trabajar. Mira, acá vamos a aprovechar este ejemplo de la relación de uno a uno para poder conocer conceptos muy importantes e interesantes que yo considero que son hasta inclusive mucho más interesantes de entender que las relaciones en sí, ¿ok? Pero mira, tenemos a nuestra tabla persona o nuestra entidad persona, ¿ok? Entonces, para no ir tanto y no alargar demasiado estos ejemplos, vamos a trabajar con relaciones bidireccionales, ¿no? ¿A qué me refiero? De que tanto la tabla persona como la van a conocer, o en otras palabras, mejor dicho, tú vas a poder acceder a una persona mediante tu pasaporte y acceder al pasaporte mediante una persona. Para poder hacer eso es que vamos a utilizar el concepto de bidireccional. No entiendo, no te preocupes. Para eso lo que voy a hacer es crear una nueva clase en Java. ¿Ok? Vamos a crear paso. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es a crear bueno, el campo en Java que va a ser vía de primaria. Vamos a colocar un number. Ahí está. Obviamente, eso tiene que ser tipo. Vamos a colocar acá string. Ahí está. Y esto más de lo mismo, inclusive ustedes lo podrían realizar, ¿no? De esta manera, obviamente cambiando ciertas cosas. Que para copiar ahí hay que tener un poquito de tino, ¿no? Passport, passport, solamente como ejemplo. Copio esto, inclusive todo esto, ¿sí? Y voy a hacer el cambio, obviamente, ¿no? PDI de passport va a ser, perdón, person va a ser passport. ¿Ok? Y nada más, listo. Obviamente acá va a venir los getter and setter y lo voy a colocar acá. Vamos a colocar acá. El constructor, necesitamos el constructor, va a ser constructor vacío. Si quieres, vamos a crear constructor con
campo de number nada más, y los getter de todos, ¿ok? Y los setters. Siempre hay un tema con los getter and setter, ¿no? Oye, me han enseñado siempre así, ¿no, muchachos? Tú decides qué es lo que quieres hacer público. Eso. Ya. Entonces, yo necesito hacer que los dos se conozcan. Para hacer que los dos se conozcan, persona tiene que conocer a paso. Loco, un tipo de dato, paso. A esto. Sale un error, no te preocupes porque no está mapeado. ¿Ok? No es una entidad de persistencia. No nos preocupemos todavía. Para que no nos salga este error, si quieres, no te preocupes, lo vamos a hacer por pasos. Listo. Entonces, y para que con pasaporte conozca persona, obviamente voy a crear el atributo. Ahí está. Obviamente, si he hecho estos cambios, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a colocar información, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar el getter and setter de passport. ¿No? Vamos a passport y vamos a colocar los getter and setter de esta última propiedad que hemos agregado. Verso. Bacán. Ahora sí. Como te comenté, nosotros tenemos que realizar el mapeo. Recuerda que estamos en nuestra clase de entidad, estamos realizando los mapeos. Tenemos que hacer el mapeo. ¿A qué me refiero? De que tenemos que indicar la relación. La relación que vamos a tener de persona a pasaporte, la relación one, quiere decir de uno. ¿Cómo hacemos eso? Colocamos la relación one to one. Listo. Pero eso no es todo. Nosotros tenemos que entender e indicarle a JPA, indicarle al Factory cuando realice todo el mapeo para construir actividades, quién es el que va a tener la llave foránea. Pasaporte, como hemos hecho un pequeño gráfico acá en tablas, no va a tener, no va a tener la llave foránea, va a tener pasaporte. ¿Y cómo le indicamos eso a JPA? De esta manera, oye, vas a mapear la llave en, ojo, en la clase o la entidad pasaporte. Y la columna o el registro o el atributo que tú vas a encontrar para hacer esa relación va a ser algo llamado per. Nuevamente, vamos a tener una relación entre persona y pasaporte. Yo le voy a indicar, cuando tú mapees esto de acá con pasaporte, no vas a crear obviamente acá una llave foránea, no vas a crear una llave foránea en persona. No, ya hemos analizado y no lo vamos a hacer. Entonces, con el Mapped by le estamos indicando que la relación lo va a tener pasaporte. Y la unificación, ¿sí? La unión de eso lo va a tener pasaporte en una propiedad llamada persona. No entiendo, no te preocupes. Nos dirigimos a passport y en persona le indicamos y trabajamos con la relación. ¿Cuál es la relación? One to one. Y le decimos join column. ¿Te das cuenta dónde estamos ubicados en person? ¿Por qué en person? Obviamente porque él es la llave foránea. Y no solamente eso, porque nosotros hemos indicado en person el que va a mapear es pasaporte y el que va a tener el atributo de relación va a ser algo que va a estar mapeado como. ¿Qué es ese algo mapeado como person? Pasaporte y es esto. ¿Qué te quiero decir? Que si tú llamas acá Pepito, esto debe estar acá. Nuevamente, si yo llamo esto AAA, este AAA tiene que estar acá, porque él es el que está haciendo la relación. ¿Ok? Y listo, lo vamos a colocar en Join Column. Join Column va a ser obviamente el nombre. Vamos a colocar un nombre. Yo quiero que tenga esa llave foránea. Por ejemplo, ID. Y porque es una relación de uno a uno, le vamos a colocar un unique. Quiere decir que tiene que ser único para que se cumpla el one. ¿Ok? Listo, muchachos. Con eso ya tenemos la relación. Y mira, vamos a crear, a ejecutar nuestra aplicación.
Bueno, lo borré. O sea, no, mira, está bien, lo vamos a dejar ahí porque básicamente lo que va a hacer es que es la tabla. ¿Qué es lo que va a hacer esto? JPA lo que va a hacer es leer esa entidad, encontrar de que esa entidad tiene un atributo llamado pasaporte, que no lo va a mapear como una columna de esa tabla, sino lo que va a hacer es armar la relación. No va a generar una llave primaria ni foránea dentro del persona, sino con el mapped by le estamos indicando de que la relación, el dueño de la llave foránea va a ser este passport. Dentro de passport lo que tienes que hacer es encontrar un atributo llamado persona para que se realice lo que vendría a ser la relación. Si nos dirigimos a passport, acá está persona, y es acá donde nosotros hacemos la relación. Dentro de persona ya le hemos indicado que va a ser el mapa, decimos que va a ser la relación de one to one y el nombre que queremos. Listo. Ahora sí, nos dirigimos rápidamente a nuestro app, ¿no? Y vamos a trabajar con lo que ya sabemos, Entity Manager Factory. Le colocamos un nombre igual a persistence, ¿ok? Persist punto ¿no? Ahí está. No recuerdo cómo se llama, no nos preocupamos, lo traemos de aquí. Ajá, algo importante a tener en cuenta es que hemos agregado una nueva entidad. Vamos a clases home.code.domain.model. Para que se pueda mapear, si no habría un error. ¿Ok? Listo, nos dirigimos a nuestra aplicación principal y lo que vamos a hacer es crear nuestro Entity Manager. Manager va a ser igual, ¿qué cosa? A nuestro Entity Manager Factory, con lo que ya hemos visto anteriormente. Vamos a crear lo que es la transacción. Va a ser igual a qué cosa? Al Entity Manager.getTransaction. Ahí está. Trabajado con esta parte. Genial. Vamos a trabajar con el try catch. Lo hemos estado haciendo hace rato. Catch con un exception y el final. Ahí está. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente voy a estar dentro de una transacción, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y acá vamos a aplicar un poco el concepto de lo que ya hemos estado viendo. ¿Qué voy a hacer? Inicializar la transacción. Entity transaction punto begin. Comenzamos la transacción. Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Crear. A ver, ¿quién depende de quién? Ya que entonces primero mi person. Person igual new person. Y para que se vea distinto del ejemplo anterior, porque es más de lo mismo, digamos, lo que hacer el nombre, ¿no? Ahí está, person, set, address, ¿está? Y mira, quiero que te des cuenta de algo, por eso he colocado este ejemplo. Nosotros sabemos, una cosa es Java y otra cosa son JPA, entidades de JPA. Pero si hago esto, person.set, tengo la posibilidad de setear un pasaporte. Ahora, ¿eso está bien? Depende. ¿Depende de qué? Ciertamente yo te he hablado que nosotros estamos colocando el Mapped by para hacer de que el JPA cuando mapee, esa columna lo tiene que obviar, pasaporte no va a estar dentro de la tabla de personas, no que solamente es un... Es lo que te he explicado acá. Persona está, para JPA, él no va a agregar una columna dentro de persona llamado pasaporte. No lo va a hacer. Lo que nosotros estamos haciendo, estamos generando la relación bidireccional entre persona y... Pero si hablamos netamente de Java, en Java sí existe, sí puedo usar pasaporte, sí lo puedo hacer, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de setear o no ese. ¿Ok? Listo, hemos creado nuestra persona. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear el passport. Passport igual new, ahí está. Y en el pasaporte lo que vamos a hacer, punto set, el number, vamos a colocar un número, 1, 2, 3, 4, 9,
Y como te menciono, por ejemplo, acá yo puedo colocar la persona. ¿Cuál es la persona que he creado? La persona de arriba. Ahí está. Y listo. Entonces, acá, como te digo, quiero aprovechar este ejemplo para que se pueda entender, ¿no? Acá lo que voy a hacer rápidamente es, bueno, se va a caer. Ya. Voy a obviar por el momento, voy a obviar esto, ¿ya? Muchachos, solamente para que se entienda. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo acá? Persona. La pregunta es, transaction o mi entity manager punto persist. Entonces, acá viene lo interesante. ¿Qué es lo que voy a persistir? Depende. Si tú, o sea, depende, ¿no? Si tú quieres insertar un pasaporte o una persona, imaginemos que yo quiera insertar un pasaporte, ¿no? Entonces voy a colocar el pasaporte, passport, ahí está, y listo, ¿no? Y lo que voy a hacer, lo que uno haría, ¿no? Ya, con el pasaporte ya tiene la persona, y agarro mi transacción, ¿está? Y hago el commit. Ahí está. Entonces, más o menos, en esta manera que te estoy mostrando, lo que se está haciendo es, se crea la persona, tengo una persona creada, tengo el pasaporte, seteo la persona que acabo de crear porque quiero insertar un nuevo pasaporte, envío el pasaporte, ya hago el commit. Con esto, ya debería insertar un pasaporte, ¿no? A ver, damos la aplicación. Y listo. Y se cayó muchachos, se cayó al querer hacer commit. Y esto es lo más importante, y es lo que a mí siempre me gusta resaltar cuando salen los errores, ¿no? Ya, profesor, primero veamos qué hace Hibernate. Crea la tabla pasaporte, puedes ver, ¿ok? Con la relación de ID persona. Más abajo se van a ver los alter table, pero lo hace esta. De ahí crea persona, con la ID persona, el address, el nombre, y como puedes ver, en ningún momento está creando una columna llamada passport. Dije, ciertamente en Java existe el seteo de persona, pero cuando se mapean no existe. ¿Ok? Acá hace el alter table, bueno, mina un index y coloca lo que vendría a ser de primaria y acá agrega la llave foránea dentro. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Recuerda que el persist, ¿ok? Es un método JPA Hibernate para poder hacer un. ¿Qué le estoy pasando? Pasaporte, ¿ok? Le estoy pasando number y ID persona. Number, lo que vendría a ser la llave foránea de la persona, ¿no? Recuerda que no manda el ID porque, bueno, pero ¿qué sucede? ¿Qué error nos sale? Veamos, veamos el error y con ORG Hibernate Transient Property Value Set. Object Reference and Unsaved Transient. Saved Transient. A ver, todo resumo. Te vas acá. Dice, la persona de pasaporte no se ha encontrado, ¿no? Este objeto de acá, persona, no se ha encontrado. No lo encuentra. No puede hacer. Dice que ha encontrado un error. No hay una referencia a ese objeto. Me dirás, pero no, ¿por qué? Si acá he creado mi persona, ya está, existe la persona. Y le estoy mandando acá. ¿Por qué me sale un error? ¿Qué me sale un error? Vas a quedar revisando tus logs, porque hay un flushing, me dicen muchas más cositas. Hay que no entiendo. Hagamos nuevamente la gráfica. Te pregunto, cuando nosotros hemos hecho un new, tanto de persona, aporte, ¿en qué estado está? Está en un estado llamado estado manager. O sea, acá. Están en ese estado de acá. Listo, genial, están en ese estado de ahí. Después, lo que yo estoy haciendo un persist aquí a pasaporte. O sea, pasaporte entró acá. Está dentro del Entity Manager, del contexto de persistencia, está en una transacción y ha cambiado su estado a Manager.
¿ok? Pero este pasaporte tiene dentro de su objeto, ¿ok? Una referencia a persona. Tiene una referencia a persona. Entonces, cuando estoy haciendo el commit, ¿ok? Lo que está haciendo esta entidad Passport está buscando una referencia a persona donde dentro del contexto de persistencia. ¿Y qué? ¿Está o no está? Está. En ningún momento persona está en el mismo componente o en el contexto de persistencia que pasaporte. No existe. Perdón. En otras palabras, al momento de que, por así decirlo, JPA quiera hacer el inserinto de un ID de persona, tiene que encontrar a esa persona. No la encuentra. Y por eso es que te explicaba que qué importante es entender este pequeño diagrama. Que todas las operaciones que nosotros necesitamos hacer tienen que persistir. ¿Ok? Ahora mira, vamos a hacer el caso. Para que pueda existir, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos a persistir también, pues, ¿no? Acá está. Entity Manager punto persist y vamos a persistir a la persona. Como si quieres, para que sea un poquito más ordenado, lo colocamos aquí. Listo. Y vamos a ejecutar nuevamente la aplicación. Y funciona. ¿Y por qué funcionó? Porque obviamente, vamos a separarlo acá. Persona ya se encuentra dentro del contexto de persistencia y pasaporte también se encuentra en el contexto de persistencia, ya funciona. ¿Te das cuenta de qué importante es entender esto, muchachos? ¿Por qué? ¿Cómo es que se puede resolver esos problemas? Porque si no, todo resulta muchísimo más complicado si no entendemos ese concepto. Entonces, esto sería por el video. ¿Ok? Qué importante es entender qué persiste y qué no persiste.